Bienvenidos a este video de proyectos de innovación para MIPYMES con fondos de Innovate Perú. Aquí vamos a ver proyectos que están orientados para micro, pequeñas y medianas empresas como el PYMEN, el PITEI, y vamos a hacer un detalle de cómo ingresar al sistema en línea y cómo formular la ficha de proyecto. También vamos a dar los alcances de estos fondos, a quienes han sido financiados, algunos casos concretos que ya han obtenido financiamiento y que ya se han implementado los temas de innovación. Bien, empecemos por determinar lo que es innovación y creatividad. La creatividad es pensar en ideas, mientras que la innovación es la implicación con éxito de las ideas dentro de una organización. Dicho de otra manera, la creatividad es acerca de ideas. Se trata de nuevas formas de ver las cosas. Mientras que cuando hablamos de innovación, estamos hablando de hacer cosas. Es decir, las ideas se transforman en cosas, se transforman en productos, en bienes, en servicios. Se trata de una aplicación también comercial. Entonces, por lo tanto, una idea solo es verdaderamente innovadora si se introduce en un mercado y sobrevive. Si tenemos un gran invento, un super invento que nadie jamás lo ha hecho y es súper novedoso, pero resulta que nadie lo compra, nadie está dispuesto a pagar, se queda a nivel de creatividad, a nivel de invento, y no es una innovación. Para que sea innovación, recuerden, tiene que tener necesariamente un mercado. ¿Ok? Partiendo de eso, veamos algunos casos de si es creatividad o es innovación. Este caso, por ejemplo, tenemos un cigarro y una lupa, ¿no? Es implementar una lupa para poder, utilizando la luz del sol, prender el cigarro. Es algo novedoso. Es algo creativo, ¿no? Lo cual, para que sea innovación, ¿de qué tendría que depender? Básicamente, si es que realmente alguien está dispuesto a comprar este tipo de aparato para poder prenderse un cigarro, o simplemente prefiere un encendedor. Si tiene mercado este producto, va a ser innovación, si no, quedará a nivel de invento, a nivel de creatividad. Acá tenemos otro caso de innovación. De innovación, bueno, parte de una creatividad que se convierte en innovación porque tiene un mercado. Es un producto, es un plato que antes existía solamente el plato. Pero a alguien se le ocurrió y dijo, tenemos un problema, cuando dan una copa y tenemos el plato, tenemos complicación, no hay forma de comer, tenemos dos manos. Entonces crearon este espacio vacío para colocar la copa y resultó útil. Entonces, como ya resultó útil, ya tiene un mercado. Entonces, por lo tanto, ya se convierte en una innovación. Veamos otros casos para poder entender casos de innovación. Por ejemplo, en África. Esta es una situación donde hay poca agua y las familias viajan cientos de metros o kilómetros para poder conseguir agua. Y en estas condiciones, por ejemplo, con un balde en la cabeza para poder llevar esta cantidad de agua, un aproximado de 15 litros. Entonces, se ponen a pensar y dicen, ¿qué podemos hacer para que esto funcione de otra manera? Para que esto sea más práctico, más rápido, menos costoso, menos peso, o ver la forma de aliviar las cosas. Entonces, alguien se inventó este tipo de mecanismo. Un mecanismo donde permite llevar mayor cantidad de agua, simplemente hacen rodar los cilindros y con menor esfuerzo. ¿Es innovación? Esto es innovación, porque finalmente también tiene un mercado que esta gente lo necesita. Entonces, las innovaciones tienen que estar enfocadas en resolver las necesidades de las personas. Para todo producto o servicio, lo primero que tenemos que pensar es el mercado, como lo vamos a seguir viendo. Otro caso acá, tenemos que las sandías cuadradas, redondas, ¿no? Naturalmente tienen problemas para cargarlo, llevarlo, etc. Así que los japoneses inventaron una sandía cuadrada. Una sandía que finalmente tiene mercado, que es fácil de almacenar, de apilar, y la novedad, ¿no? Entonces lograron conseguirse una sandía cuadrada. ¿Cómo? Usando tecnología. Otro ejemplo aquí. Para cortar una pizza, una tijera que además permite sacar la tajada, ¿no? Y no tener que sacarlo con la mano. Entonces, ¿qué es innovación? Innovación, señores, es partir de una idea muy creativa, ¿sí? Luego implementarla y eso te va a generar una rentabilidad, una utilidad, es decir, va a tener un mercado. Entonces, la innovación parte de la idea e implementar ideas que creen valor en el mercado. Por tanto, decimos que una innovación exitosa en el mercado de un producto o proceso que contenga al menos un componente nuevo o significativamente mejorado. Esto es importante. Hay que, para determinar innovación, muchas veces pensamos que la innovación es algún producto completamente nuevo.
No, no necesariamente. Correcto, el producto nuevo inventado es una innovación, es un producto completamente nuevo, pero también un producto ya existente puede ser mejorado de manera significativa. Y ya estamos hablando de innovación, es decir, hablemos de la productividad que tiene un producto. Una máquina logra producir 10 unidades por hora y logro que esta misma máquina produzca 11 o 12 por hora. Ya estamos hablando de innovación. Ya estamos aumentando la productividad. Podemos aumentar las facilidades de uso, que los procesos ayuden a reducir costos, etc. El proceso también es una innovación. Dentro de todo el producto no cambias toda una máquina, sino un proceso interno que va a hacer que se reduzca sus costos o aumente su eficiencia. También estaríamos hablando de innovación. Entonces, los proyectos de innovación deben estar basados también en investigación, en desarrollo tecnológico, en transferencia, adaptación y validación de tecnologías a escala piloto. Ya estamos hablando en el marco del financiamiento de la definición para Innovate Perú. Innovate Perú financia lo que es proyectos de I+D+I y es investigación de desarrollo tecnológico, y la otra I pequeña que es de innovación. En el Perú, señores, se trabaja, escasamente se trabaja temas de investigación, ¿no? Se trabaja más desarrollo tecnológico y sobre todo innovación a nivel de uso de este desarrollo tecnológico, de este conocimiento que existe para crear productos o servicios y adaptarlos al mercado. La innovación también tiene que ver con productos ya existentes en otras partes del mundo o máquinas, etcétera, pero que son adaptados a nuestra realidad. Ya estamos hablando de innovación. Muy bien. Los proyectos de innovación productiva deben estar basados en una investigación, desarrollo tecnológico, transferencia y adaptación de tecnologías, le decíamos. Y en este caso, Innovate no se financia el escalamiento comercial, solo a escala piloto. Veamos unas herramientas para formular proyectos. El Design Thinking. Design Thinking es una estrategia, una forma de pensamiento para poder plantear proyectos creativos. Design Thinking es una estrategia para construir proyectos, una metodología pragmática y colaborativa. Se considera como una herramienta que acelera procesos de innovación. Actualmente muchas startups están utilizando este sistema. Permite adaptar la estrategia de un proyecto o negocio a necesidades emergentes de los usuarios. El Design Thinking tiene la capacidad de ponerse en los lugares de la persona, desde esa perspectiva, desde el cliente, mirar las posibles soluciones. Y el Canvas, que es una estrategia visual, es un documento que en 9 puntos claves puede determinar cuál es el modelo de negocio, cuál es la lógica que tiene el negocio. Entonces estas dos metodologías, el Canvas, que es parte del Design Thinking, estas dos metodologías nos van a ayudar en nuestro proceso de innovación. Veámoslos de manera muy rápida. Design Thinking significa pensamiento de diseño, es decir, pensar como un diseñador. Y veamos aquí las primeras 5 fases. Tiene 5 fases, está orientado. Primero, empatizar, es decir, ponernos en los zapatos del cliente. Y desde ese punto de vista, descubrir qué cosa siente ese cliente, qué problemas experimenta. Y desde ahí, definir e interpretar lo que el cliente necesita. Interpretar qué soluciones pueda tener. Y entonces ahí viene el tema de idear soluciones para poder solucionar los problemas que hemos identificado en este cliente o aprovechar las oportunidades que hemos identificado. Una vez que tengo la idea, el siguiente paso debe ser prototipar, hacer la prueba, el producto piloto, la prueba piloto, el servicio piloto, y ponerlo en prueba, experimentar con el cliente, con algunos que puntualmente van a probar el prototipo, y esta experimentación nos permitirá hacer una evaluación y luego evolucionar en el tiempo. Realmente este proceso de Design Thinking lo siguen muchos productos, es decir, productos que existen en el tiempo, se han ido evolucionando constantemente, porque piensan en el punto de vista del cliente, luego definen, interpretan la idea, plantean una solución, prototipan el producto y lo ponen. Y no solamente se pone a nivel de prototipo con las pruebas, sino también se pone en el mercado. Pongámonos a pensar en los primeros celulares, que en un principio solamente llamaban, luego enviaban mensajes y luego tomaban fotografías, luego videos, y hoy en día tienen miles de funciones. Ha ido evolucionando constantemente, ¿no? Esos prototipos se han puesto en el mercado y el mercado decía, ¿y por qué no le agregamos tal o cual cosa? Y nuevamente volvía el proceso y seguía. Esto es un círculo continuo. Empecemos con el tema de identificar el modelo de negocio. ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cuál es la lógica que tiene este negocio? Es importante saber ello para a partir de ahí diseñar las estrategias.
¿no? Sabemos que todo empieza por una idea y esas ideas nos llevan a hacer el modelamiento de negocio. Cuando nosotros tenemos un nuevo proyecto, una idea, deberíamos empezar por el Business Model Canvas, haciendo un lienzo del modelo de negocio en una sola hoja, dividir en 9 cuadrantes, y esos 9 cuadrantes nos van a identificar qué lógica tiene este negocio. El primer punto de partida es el segmento de mercado. Identificar a quiénes le vamos a vender el producto. No le vamos a vender a todo el mundo, sino a un grupo específico, un nicho de mercado. Segundo, la propuesta de valor. Es decir, el producto que yo tengo, ¿cuál va a ser el valor adicional que tiene? ¿Por qué razón me van a comprar a mí? ¿Qué es la innovación que tiene? ¿Cuál es su propuesta de valor en sí? Tercero, ¿cómo voy a entregar este producto con mi propuesta de valor a este segmento de mercados? ¿Cómo va a llegar hasta él? ¿Va a llegar vía la venta? El cliente va a venir a comprar en mi tienda, lo voy a llevar hasta su oficina, voy a hacer un delivery, lo voy a vender a través de los supermercados, va a ser a través de otros distribuidores. El cómo va a llegar mis productos y también cómo va a llegar mi comunicación hacia mi cliente. El cuarto punto es la relación con el cliente, es decir, cómo hago que este cliente se relacione con mi producto, ame el producto que yo tengo, se fidelice con mi producto de tal manera que vuelva a comprarlo una y otra vez o pueda recomendar a otros. El quinto punto es definir las fuentes de ingreso. ¿De qué manera va a generar dinero este negocio para la empresa? ¿A través de venta de qué productos? ¿De qué forma? ¿Al contado? ¿Al crédito? Entonces aquí se generan todas las formas de ingreso para la organización, para la empresa. Luego viene el sexto punto, que son los recursos clave. Una vez que ya tengo solucionado este tema, ya está el mercado, el cómo lo voy a entregar el producto, qué producto le voy a entregar. Ahora viene el cómo. El cómo es qué recursos clave necesito, es decir, debo necesitar infraestructura, maquinaria, equipamiento, infraestructura, personal especializado, etcétera, para poder hacer el producto y desarrollar el producto y darle el valor agregado y entregarlo al cliente. Entonces aquí será pues máquinas, equipos, todo lo que necesite. Lo más importante, obviamente, no vas a colocar todos. Luego vienen las actividades clave. Las actividades clave son, ¿cuáles son las actividades más importantes para que este negocio funcione bien? ¿Cuál es el punto de inicio? De repente es el acopio, el almacenamiento, el procesamiento, luego nuevamente almacenamiento de productos terminados, comercialización, entrega de producto final, servicios postventa. Las actividades más claves. El número 8 tiene que ver con los actores clave, las asociaciones clave. ¿Con quién te vas a relacionar para que ayude a que el negocio funcione? Pueden ser organizaciones del gobierno, entidades bancarias, proveedores, asociaciones, etcétera, gremios, etcétera, quienes van a impulsar tu producto. El noveno es la estructura de costos. Ajá, ya tenemos todo. ¿Y cuánto cuesta todo esto? ¿Cuánto cuesta implementar los recursos clave, las actividades clave, todo el desarrollo del producto? Entonces, esa estructura de costos partimos de dos puntos. Primero, si es una empresa nueva, ¿cuánto es la inversión inicial que se necesita para que el negocio arranque? Y segundo, ¿cuáles los costos de operación mes a mes? Es decir, las principales actividades en mano de obra, recursos humanos, materiales, insumos, gastos de oficina, etcétera, personal, ventas, vendedores. Entonces, si se dan cuenta, hasta aquí llegamos al punto número 9, donde ya resumimos de qué se trata el negocio, cuál es la lógica del negocio, de qué manera se va a generar valor, cómo vamos a entregar ese valor, cómo el cliente se relaciona, cómo va a generar los ingresos, qué cosas necesito tener, recursos claros, qué necesito hacer, con quiénes tengo que aliarme, cuánto cuesta todo esto. Esto da una idea clara de qué forma funciona el negocio. Con este modelo Canvas te puedes presentar ante cualquier socio, inversionista, etcétera, y puedes contarle tu idea de negocio. Esto es clave al momento de iniciar. Recuerda, no vas a hacer solamente un Canvas. La idea es que vas haciendo un Canvas en el primer día. Esto se puede hacer en 5 a 10 minutos, en el momento que ya la persona tiene clara la idea y dice, no, incluso sin tenerla clara va diseñando el proceso. Este es un diseño. Es pintar tu lienzo. Entonces piensas un día, al día siguiente has levantado con nuevas ideas, piensas otro y haces otro y te reúnes con un amigo, con otro colega, con otro potencial socio. Vas generando diferentes Canvas hasta que de tantos Canvas dices uno de ellos, este es el que queda. Al definitivo, a partir de ahí recién es recomendable empezar a trabajar en tu plan de negocio. Es importante el tema de innovación, señores, por este tema de estrategias también, para estar dentro del océano azul y no en el rojo. El océano azul nos va a permitir
crear nuevos espacios de mercado, volver a la competencia irrelevante, porque ya no tendría competencia, porque estoy desarrollando un nuevo producto, un nuevo proceso, algo distinto a la competencia, por lo tanto puedo crear y capturar nuevas demandas, procurar un mejor costo y una mayor diferenciación, y por lo tanto puedo aprovechar a tener precios más altos. Lo normal es que donde no hay innovación están en océano rojo, por lo tanto compiten en mercados ya existentes, hay que vencer la competencia, hay que explotar la demanda ya existente, hace todo un set de estrategia, mucho trabajo en esto, y por eso es lo recomendable trabajar en temas de innovación. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Este es un ejemplo financiado por Innovate Perú, el PIPEI, por ejemplo. ¿Qué pasaba? En este caso tenía la alcachofa, y la alcachofa con ello desarrollaban alimentos para animales, pero esto generaba impactos ambientales, así es que hicieron este proyecto de extracción de ingredientes activos de los subproductos del procesamiento de la alcachofa y su aplicación como ingrediente de alimentos. Luego se beneficiaban personas con problemas hepáticos, de colesterol elevado, etc., además de reducirse los desechos. Entonces tenemos una forma de cómo diseñar un proyecto. Veamos otros casos concretos, ¿no? Y si queremos ver casos concretos, hay dos libros actualmente disponibles. Uno de Finseed y otro de Fidecon, cada uno con 60 proyectos. Ustedes pueden encontrarlo en las páginas web de Innovate Perú o en sus redes sociales, o aquí también a continuación le dejamos el enlace, ¿no? Ustedes entran en ISU, colocan Fidecon y ahí van a encontrar a modo de libro, revista, y también van a poder descargar los libros. Este es de Fidecon, 60 proyectos financiados por Fidecon, y el siguiente también son 60 proyectos financiados por Finseed. Aquí el enlace también. Pues bien, ahí dentro de estos proyectos ustedes pueden ver casos concretos de qué tipo de proyectos ha ido financiando Innovate Perú. Pasemos al siguiente. Alguno de ellos, por ejemplo, es un moderno mecanismo de siembra y cosecha de conchas de abanico, ¿no? Por la Universidad Agraria de La Molina, que busca garantizar la sustentabilidad de este producto. Otro es pitaya para el mercado peruano, ¿no? El otro es Biomiel en Ucayali, ¿no? Otro es Innovador Aceite de Palta, ¿correcto? Entonces son proyectos que se han ido presentando en el marco de diferentes tipos de fondos concursales. Recuerden que Innovate Perú tiene hasta 22 líneas de financiamiento para diferentes temas, en temas de calidad, productividad, mejora de competitividad, temas de I+D+I, innovación, etc. Tenemos Biomiel en Ucayali, plantas peruanas en cosmética, es decir, desarrollar productos cosméticos a base de plantas de Perú. El tema de la metodología, mejora y selección genética de fibra de alpaca, prototipo de despulpadora de palta para exportar aceite, hornillas modernas y ecológicas para producir panela, la adaptación de uvas sin semilla para exportación en desierto piurano. Todo esto lo pueden encontrar en estos libros que ya les he mostrado de Fidecon e Innovate. Entonces ahora veamos concretamente, dentro de las líneas de Innovate tenemos lo que es una línea de financiamiento para empresas, ¿no? Que es el PIMEN, para empresas de forma independiente. El PIMEN está orientado para microempresas y el PTI está orientado para pequeñas, medianas y grandes empresas, para presentar proyectos de manera individual, ¿no? En alianza con algunas organizaciones. Vamos a ver rápidamente qué trata cada uno de ellos. O sea, acá tenemos los dos son idénticos, solo que el primero va a financiar una menor cantidad porque es para microempresas y el segundo va a financiar una cantidad mayor porque son para de pequeñas a grandes. Bien, acá tienen algunos proyectos aprobados por el PIMEN, rápidamente con la entidad ejecutora, el nombre del proyecto, el sector y el monto de Fidecon. Acá tienen otro, si ustedes entran a su página web pueden ver los proyectos que ya han sido evaluados, ¿no? Este es el último que ha sido financiado por el tema de PIMEN, ¿no? Acá van a encontrar pues el código, el título, la entidad solicitante, el envío de ficha proyectada, si es que ha sido aceptada, ¿no? Y el resultado de la evaluación. Acá tienen también otra. Todo esto lo pueden encontrar en la misma página de Innovate. Mayor información de concursos de PIMEN y PTI lo podemos encontrar en Innovate y acá también, que vamos a ver a continuación. Entonces veamos de qué se tratan cada uno de estos concursos. En el caso del PIMEN, este concurso tiene por finalidad promover la investigación, desarrollo y financiamiento de proyectos de innovación productiva con participación empresarial que sean de utilización práctica para el incremento de la productividad. Su objetivo tiene por objetivo financiar proyectos de innovación que generen impactos a nivel de empresa y o sector y que estén dirigidos a la introducción exitosa en el mercado. ¿Qué entidades son elegibles? Son
Las microempresas, ¿no? Personas jurídicas o personas naturales con negocio. Recuerda que para ser una microempresa puede ser persona jurídica o persona natural con negocio de los sectores de producción y servicios que estén legalmente constituidas en el país. Que acrediten por lo menos un año en funcionamiento según RUC. Que registren una venta anual igual o menor a 150 UITs al año. Medida con la UIT hasta la fecha, medida con UIT del 2014, que es hasta 570.000. Es decir, si tu empresa vende menos de 570.000 al año, está considerada como microempresa. Si vende entre 150 UITs y 1.700 UITs, ya sería una pequeña empresa, ¿no? Es importante también que cuente con un RUC activo y habido. ¿Correcto? ¿Qué financia? ¿No? Financia principalmente los proyectos elegibles, son proyectos de innovación que se orientan a la obtención de un nuevo producto o un producto sustancialmente mejorado, ¿no? Que son productos, bienes, servicios o procesos a escala piloto. También se pueden financiar métodos de comercialización o modelos organizacionales de negocio. ¿Quiénes participan? En este caso también las personas jurídicas. En este caso el PTI, si son personas jurídicas que tengan ventas superiores a 150 UITs, un año de antigüedad, y RUC y servicio habido, ¿no? En este caso es un fondo que va saliendo cada 2 o 3 meses, se va lanzando durante el año, se lanza unas 3 a 4 veces por lo menos. Los proyectos elegibles son, como ya sabemos, bienes, servicios o procesos a escala piloto, nuevos o también sustancialmente mejorados. A continuación, otros requisitos que tenemos es, esto es clave, que normalmente viene en todos los fondos, es que que las entidades que se están presentando no deben presentar deudas coactivas con el Estado, reportadas a la SUNAT, no haber sido sancionadas por inhabilitación temporal o definitiva por contratar con el Estado, que el representante legal no ha sido sentenciado por delito cometido en agravio del Estado, que produzcan bienes o servicios dentro del ámbito de la convocatoria, que deben estar registradas en la REMIPE, en el caso de lo que son microempresas, ¿no? Y que acrediten en su actividad económica y de operaciones y que esté relacionada con el tema del proyecto. Bueno, en fin, ahí están la lista de requisitos, lo podemos encontrar también en las bases, ¿no? Y quienes no son elegibles, no son elegibles las personas naturales sin negocio, ¿no? También las empresas que, en el caso de lo que son PYME, aquellos que superan las 150 UITs no serían elegibles. Y en el caso de PTI, los que superen los 150 serían elegibles y los que están por debajo de 150 no serían elegibles. ¿Quiénes no son elegibles? Las asociaciones civiles que no sean de carácter productivo, es decir, una asociación que busca un tema de derechos humanos u otro tipo de actividad. Universidades, institutos de educación superior, institutos tampoco, porque esto está dirigido para la empresa. Tampoco instituciones de cooperación internacional o empresas cuyo accionariado se encuentre conformado por instituciones públicas, ¿no? También empresas públicas de derecho privado, tampoco empresas extranjeras, ni instituciones públicas, gobierno central o gobiernos regionales, municipales, etc. No son elegibles. Ahora, ¿quiénes pueden ser las entidades asociadas? Porque recuerden, estos proyectos normalmente siempre va un socio clave, un aliado estratégico. En este caso pueden ser las universidades, las instituciones de educación superior, las entidades del gobierno, empresas legalmente constituidas en el país, asociaciones civiles, etc. Las modalidades de asociación son 2 o hasta 3. La primera es que la microempresa postula de manera individual sin asociarse a nadie, pero en ese caso el financiamiento que recibe también es, la proporción de financiamiento no reembolsable es menor. Ahora, la otra opción es la microempresa más al menos una empresa o asociación de productores de bienes o servicios legalmente constituida en el país. Esa es la segunda opción. O la otra es ambas, ¿no? O sea, que A o B, cualquiera de las dos, pero en alianza con universidades o instituciones de educación superior. Entonces, los primeros casos es que las microempresas postulan solas, sin asociarse con nadie. En la segunda, la C ya es que se asocia con una o más entidades públicas. Requisitos de las entidades asociadas es idéntico que las entidades postulantes, ¿no? Tienen que acreditar con mínimo un año, encontrarse en estado de condición de contribuyente habido, contar con capacitación técnica y gestión suficiente, no presentar deuda, no está sancionada, inhabilitación temporal, que el representante legal no haya sido sancionado también judicialmente. Y acá los otros requisitos. Bueno, eso ya lo puedes encontrar en la página web, podemos leerla. La duración de estos proyectos tiene un promedio de 24 meses. Es decir, pueden durar menos, pueden durar 10 meses, 8 meses, 15 meses, dependiendo de las características de cada proyecto, ¿no?
Bueno, acá tienen la entidad asociada, la entidad solicitante que postule por primera vez, dice a los fondos, solo podrán suscribir un convenio como máximo. Es decir, cuando la primera vez que te presentas a Innovate Perú, solamente puedes recibir un financiamiento. Así hayas ganado 3, solamente tienes que elegir por uno. Después que ya tienes experiencia de haber resultado bien en los primeros proyectos, ya puedes firmar hasta 2 convenios por vez, en paralelo. Entonces es importante de plantear los proyectos, ejecutar y rendir bien a Innovate y luego ya puedes recibir financiamiento de otras líneas. Aquí a grandes rasgos la estructura de cofinanciamiento. Por ejemplo, cuando son personas naturales con negocio, acá tenemos el aporte de Innovate y acá está el cofinanciamiento de la empresa. Entonces Innovate puede financiar a personas naturales con negocio hasta 80.000 soles y son personas jurídicas hasta 150.000. Los recursos no reembolsables en este caso 50%. Ojo, acá estamos hablando netamente de casos cuando postulan solos, sin aliados. Entonces solamente financian el 50%. Y cuando ya postulan en alianzas asociados pueden financiar más. O sea, mejor dicho, el aporte de recursos no reembolsables sería mayor. Ya no es 50%, sino puede aceptarse hasta el 75%. Entonces, por acá es nuevamente recomendable que puedan postular de manera asociada. Además, el hecho de postular asociada va a hacer que la entidad que va asociada contigo va a sumar al proyecto, investigadores, experiencia, casos anteriores, etc. Entonces, sí, otro tema, el cofinanciamiento. Entonces, si te financias 50%, 13% tiene que ser aporte monetario y 37% no monetario. Y en el caso de que vas asociado, ya solamente el 7% sería aporte monetario y el 18% aporte no monetario. Bueno, 7%. Si es una empresa jurídica, para recibir 150.000 soles, tienes y 150.000 equivale al 75%, entonces estamos hablando de un proyecto de 200.000 en total. O sea, 50.000 tendría que colocar la empresa. De esos 50.000 que va a colocar, el 7% de 200.000 tendría que colocar la empresa, es decir, 14.000 soles en aporte monetario. Y la otra diferencia, los 36.000 soles tendría que ser aporte no monetario. El aporte no monetario es aporte valorizado, básicamente. Es decir, la infraestructura, el personal que tiene, generalmente es el personal o equipamiento que tiene ya la empresa. Los gastos elegibles, aquí tenemos, ¿para qué es lo que financia a través del PIMEN o el PITEI para empresas, para microempresas o pequeñas, medianas, grandes? Para proyectos de innovación, básicamente son los honorarios, que son recursos adicionales para el proyecto, o honorarios de tesistas. No financian, ojo, el personal de la empresa. El personal de la empresa va como aporte no monetario. También que financia equipos y bienes duraderos como un máximo hasta el 25%. Esto para adquisición de equipos básicos para pruebas piloto, para ensayos laboratorio. No se financia equipos para escalamiento comercial. También se financia insumos, materiales, ¿no? Consultorías como un máximo del 30%. Entonces lo que no va a formar parte del equipo técnico del proyecto debe hacerse a través de consultorías, a través de servicios especializados. Eso puede ser de carácter nacional o carácter extranjero. También se incluyen aquí el tema de gastos del componente de gestión de cierre, etc. Y los servicios por terceros, ¿no? Que son, por ejemplo, desarrollo de software, ¿no? Otros, o gastos de validación de la innovación, que se pueden contratar a otras empresas para que hagan la validación de estos temas. ¿Qué más financian? Pasajes y viáticos, máximo 10% de los fondos no reembolsables. También gastos de gestión, ¿no? Pasajes y viáticos si es que tienes que viajar a otro lugar para poder hacer la transferencia, recibir la transferencia en otro país de repente de esa tecnología para poder mejorar tu propuesta aquí, también es válido. Y otros gastos elegibles, como que máximo el 10% de los recursos no reembolsables para acondicionamiento y mejora de ambientes, medidas de protección ambiental, para uso de propiedad intelectual, para difusión de resultados, software especializado y diseño para desarrollo del proyecto, o pago de acceso a documentación y base de datos especializada. Esos son los gastos elegibles. ¿Y qué son gastos no elegibles? Acá también para que ustedes puedan leer uno por uno, no lo vamos a detallar. Como, ¿qué gastos no elegibles? Gastos de personal administrativo, los gastos fijos, capital de trabajo, los gastos financieros, adquisición de equipos, entre otros puntos que ustedes pueden ver acá. A continuación veamos cómo se parte la formulación de un proyecto PIMEN o PITEI. Ambos son muy idénticos, solamente que son diferentes grupos objetivos. Lo primero es que tendrías que entrar al sistema en línea. En el sistema en línea vas a encontrar que para poder trabajar aquí necesitas un usuario y una clave. Entonces, si ya tienes un usuario y clave, simplemente entras el usuario y la clave y accedes. Si no tienes,
Entonces básicamente aquí lo que tienes que ir a crear nuevo usuario, hacer un clic en crear un nuevo usuario, y una vez que has hecho clic en crear un nuevo usuario, te saldrá el siguiente mensaje, ¿no? Para registrar la información. Entonces necesitas registrar los datos de la persona que va a formular el proyecto. Entonces ingresas los datos, ¿no? Registramos los datos, y una vez registrados los datos y hecho enviar, va a salir esta lectura, ¿no? Hemos registrado su correo en nuestro sistema y por favor revise su bandeja y active su cuenta mediante el link. Entonces ha enviado un correo a tu correo, vas, revisas tu correo, este es el correo que va a llegar muy similar a esto. Entonces ingresas y te dicen, este es el link para poder activar. Entonces haces un clic en este link y te va a llevar el proceso para activación. Entonces dice usuario activado, ya ha sido activado tu usuario, has hecho clic ahí y correo electrónico enviado. Te envía un nuevo correo indicando que ya ha sido activado tu usuario, y te envían el usuario y la clave. Usuario y clave. Es una contraseña que tienes que cambiarla luego. Entonces, siguiente paso, cuando haces un clic para entras al sistema en línea y te sale esto de acá, que debes cambiar tu password. Entonces te ingresa nueva contraseña, confirma la contraseña, y dicho esto, ya te crearon el usuario y has entrado a la página del sistema en línea. Entonces, una vez que estás en el sistema en línea ya, acá vas a tener al lado derecho los concursos vigentes. Lo que habría que identificar qué proyecto vas a postular. Por ejemplo, acá si vas a postular al PITEI, hacemos un clic en PITEI, ingresamos al PITEI, y lo que primero que va a aparecer es esto. Si estás ingresando, recién vas a entrar al proyecto, lo que va a aparecer es esto: ingresa el RUC de la entidad solicitante, o sea, qué entidad es la que va a solicitar el proyecto, ingresas el texto de la imagen, seguidamente ya se ha cargado el PITEI, el formato del PITEI con la información de la empresa que has ingresado. Una vez que tienes esto, y te da aquí una alerta donde dice usted tiene hasta tal fecha para poder presentar su proyecto. En este caso estamos hablando, señores, de una ficha de proyecto. Recuerden que generalmente para todos los procesos lo primero que se presenta es una ficha. Esa ficha es evaluada por Innovate y después te dirán si fue admitida o no fue admitida. Y si fue admitida, recién vas a presentar el proyecto completo. Entonces, una vez que ha sido admitida la ficha de proyecto, el siguiente paso es identificar cada uno de los ítems. Tenemos el ítem A, por ejemplo. En el ítem A vamos a encontrar la información general de la empresa. En la información general está el título del proyecto, el área de innovación y las actividades que vamos a desarrollar, etc. Veámoslos uno por uno. Entonces, en el A.1, que es el área de innovación, ¿no? El título del proyecto, ya simplemente aquí en el título. Hay que identificar el título, que ese título generalmente debe estar asociado al objetivo del proyecto. En el área de innovación hay que elegir en qué área vamos a estar. Seguidamente vamos a la parte B. En la parte B vamos a tener las entidades participantes, es decir, la entidad que postula y la entidad asociada. Ingresamos los datos correspondientes de ambos, ¿no? Todos los datos que solicitan. Y luego pasamos al C. El C está los detalles de la innovación. Aquí está punto por punto. El primero tiene que ver en qué consiste la innovación. Segundo, los análisis comparativos de atributos, características, novedades. Luego, en el tercero viene el impacto esperado del proyecto de la innovación en la empresa. Y cuarto, el sustento de mercado del producto. Entonces veamos punto por punto. En la primera etapa, entonces en el C.12, por ejemplo, vemos el tipo de innovación y descripción. Aquí tenemos que identificar si es un nuevo producto o si es un producto ya existente con características diferentes, o sea, significativamente mejorado, o si mi proyecto es un proceso, o es un nuevo proceso, o un proceso ya existente y significativamente mejorado, o es una nueva forma de organización o una nueva forma de comercialización. Luego vemos los antecedentes de la innovación. Aquí hay que hacer una descripción de qué es lo que ya existe en el estado de arte hasta la fecha, qué es lo que ya se ha dado o si la empresa ha hecho algunos avances. Hay que ver si hay iniciativas similares. Luego entramos al C.14, que es la breve explicación de cómo se va a desarrollar la innovación propuesta. Hacemos, ¿no? La innovación se va a tratar de tales y cuáles características. Estas son las novedades que va a tener. Recuerden que para que sea innovación tiene que haber novedad. Y tiene que tener mercado. Si tu producto es novedoso, ¿no? Y tiene mercado, entonces tiene grandes posibilidades de considerarse como innovación. Aparte que para estos proyectos es clave demostrar que este proyecto es innovador. El tema de innovación es lo que va a determinar si este proyecto pasa o no pasa.
Otro punto que en el C.21 se ven los atributos, características y novedades tecnológicas del producto. Aquí básicamente es una comparación de lo que tú estás planteando con respecto a lo que ya existe de otros competidores en el mercado, identificando sus atributos y características. Es decir, competidor A tiene tales características, competidor B tiene tales características y el competidor C y mi producto va a tener estas características que se supone que son mejoradas con respecto a lo que ya existe en el mercado. El C.31 es marcar las opciones que correspondan. Aquí vamos a identificar qué tipo de opción es mi proyecto. Es decir, lo que voy a buscar es aumentar la productividad, incrementar ingresos, disminuir costos, mejorar la calidad, aumentar los volúmenes de producción o diversificar la oferta u otro que tú consideres necesario. Luego vemos el impacto esperado del proyecto de innovación en la empresa. ¿Qué impacto esperamos que va a tener? Regional, nacional, internacional y colocamos ahí. Luego viene precisar cuál es el mercado objetivo, real o potencial del producto, servicio, forma de comercialización innovadora. Aquí tenemos que identificar principalmente el mercado. Recomendación es que sea de manera cuantificada. Es decir, existe en este nicho de mercado tal cantidad de personas que consumen con tales características y de los cuales está dividido el mercado de la siguiente manera, y este es el nicho o el vacío de mercado que no ha sido atendido, ¿no? Y definir también qué proporción de ese mercado es la que se va a atender. Luego pasamos a ver el equipo técnico. El equipo técnico va a estar el personal que ya tenemos de la empresa, que es básicamente datos del coordinador. El coordinador tiene que ser un integrante de la empresa y el resto será personal que se va a contratar, ¿no? Del equipo técnico del proyecto. Entonces ingresamos los datos del coordinador del proyecto, del coordinador general del proyecto, quien va a dirigir el proyecto, y acá donde ven agregar, que es datos del equipo técnico, hacen un clic en agregar y van a colocar los datos del equipo técnico. Le van a pedir siempre a qué entidad pertenece, los documentos de identidad, RUC, nombre, apellido, fecha de nacimiento, función que va a desempeñar, es importante, porque lo demás sale con el DNI. Hay que definir qué función va a tener, de qué especialidad es y qué porcentaje va a dedicar al proyecto. Finalmente tenemos también el presupuesto. Este presupuesto es un presupuesto resumen en realidad. Previamente tienes que haber elaborado un Excel, tu presupuesto, hacer una estimación, un resumen de presupuesto, y tu resumen debe estar estos rubros principales, que son los honorarios, los equipos, los materiales, los servicios, las consultorías, los pasajes u otros gastos exigibles y gastos de gestión. La sumatoria de todo esto es el proyecto total. Recuerden que es a nivel de ficha. Para ingresar el presupuesto, cuando haces un clic en cada uno de los ítems te va a salir esto. Ingresa la siguiente información. ¿Cuánto consideras que del rubro va a aportar Innovate Perú y cuánto la entidad solicitante, ¿no? La entidad solicitante en aporte monetario y aporte no monetario. Entonces, finalmente también tienes, cuando ya vas llenando, aquí sale una barra. En esta barra hay la opción verificar. Primero acá vas viendo el avance del proyecto, en qué porcentaje va el llenado, y acá tienes para verificar si es que falta alguno. Es un clic acá y saltan estos campos que dicen debe completar los siguientes campos hasta que se haya llenado la totalidad. Una vez que se haya llenado la totalidad, vas a tener la opción de enviar proyecto. Muy bien, esto es la información que hemos podido brindarle. Aquí hay algunos enlaces, pueden entrar a Innovate Perú, a convocatorias PYME o a los últimos proyectos aprobados por Innovate Perú o a convocatorias BPay. Este alcance hemos querido darles para transmitirles sobre las oportunidades de financiamiento que hay en el tema de proyectos de innovación, sobre todo para empresas privadas. Muchas gracias.